¿Sabías que el dolor y trauma que sientes hoy podrían no ser realmente tuyos, sino herencias de generaciones pasadas? Así es, y hoy vamos a sumergirnos en este fascinante y a veces controvertido tema. Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal, Libros Maestros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad literaria, te invitamos a que pulses el botón de suscribirse. Así no te perderás de increíbles análisis y descubrimientos en el mundo de los libros. Hoy nos adentraremos en las páginas de Este dolor no es mío, escrito por Mark Walling. Un viaje literario que nos lleva a descubrir cómo las heridas de nuestros antepasados pueden reflejarse en nuestras vidas actuales y cómo, al reconocerlo, podemos comenzar a sanar. Queremos dedicar este resumen con mucho cariño a nuestra suscriptora, la doctora Mayra Ortiz. Gracias, doctora, por ser parte activa de nuestra comunidad y por sugerirnos este impactante libro. Y recuerda, si tú, al igual que Mayra, deseas que exploremos algún libro en particular, no dudes en dejárnoslo saber en los comentarios. Y antes de zambullirnos de lleno, permíteme dejarte con esta reflexión. ¿Y si te dijera que una parte del dolor que cargas no nació contigo, pero puede morir contigo? Descubre cómo y por qué en este episodio. Introducción. Presentación de Mark Walling y su especialidad. Mark Walling es más que solo un nombre en la cubierta de un libro. Es alguien que ha dedicado gran parte de su vida a explorar los rincones más profundos y oscuros del alma humana. Su especialidad no se limita a la psicoterapia tradicional. No, Walling se adentra en un territorio más vasto y complejo, el de cómo los traumas familiares se transmiten a través de generaciones. Imagínate por un momento que todos llevamos una mochila invisible. Esta mochila está llena no solo de nuestras propias experiencias y traumas, sino también de los de nuestros padres, abuelos e incluso bisabuelos. Estas historias no contadas, estos dolores no resueltos, se pasan silenciosamente de una generación a otra, esperando ser reconocidos y sanados. Es un legado emocional que, sin saberlo, muchos de nosotros llevamos. Mark no solo identificó este fenómeno, sino que también desarrolló técnicas y herramientas para ayudar a las personas a desentrañar estos enredos del pasado. Su enfoque es empático y comprensivo, recordándonos siempre que estos patrones heredados no son culpas que debemos cargar, sino más bien rompecabezas que podemos resolver. Y es precisamente esta pasión y dedicación por sanar las heridas del pasado lo que hace que Walling destaque en su campo. Su enfoque no es simplemente clínico, es profundamente humano. En Este dolor no es mío, él comparte no solo sus descubrimientos profesionales, sino también historias reales y palpables de personas que han logrado encontrar la paz al entender y abordar los traumas heredados que llevaban consigo. Al leer este libro, no solo te sumerges en la teoría, sino también en la práctica. Te adentras en el mundo de Walling, te sientas junto a él en sesiones terapéuticas y sientes el palpitar emocional de cada revelación. Es un viaje que promete no solo iluminación, sino también una profunda sanación emocional. Objetivo y propósito del libro. A veces los libros nacen de un deseo de compartir conocimientos y en otras ocasiones de una necesidad profunda de iluminar zonas oscuras de la existencia humana. Este dolor no es mío, cae en esta segunda categoría. Pero ¿cuál es realmente el propósito de este libro y cuál es su objetivo? Mark Walling, a través de sus páginas, busca revelar una verdad que muchos de nosotros pasamos por alto. Los traumas y dolores de nuestras familias anteriores pueden seguir afectándonos, incluso si no tenemos conocimiento consciente de ellos. Estas heridas del pasado, estas emociones suprimidas y estas historias no contadas se transmiten silenciosamente, anidándose en el tejido de nuestras vidas presentes. Podríamos decir que este libro actúa como una linterna, iluminando esos rincones oscuros de nuestra historia familiar. El objetivo primordial es ofrecer a los lectores herramientas para identificar, entender y, finalmente, sanar esos traumas heredados que, sin saberlo, pueden estar dictando patrones de comportamiento, relaciones y decisiones en nuestra vida. Walling quiere que comprendamos que, aunque estos dolores pueden no haber comenzado con nosotros, tienen el poder de terminar con nosotros, con nuestra intervención consciente y activa.
Más allá de ser simplemente un libro teórico, esta obra es una guía práctica. Wallin nos presenta técnicas, ejercicios y prácticas reales que él mismo ha utilizado en sus terapias. Nos lleva de la mano, permitiendo que cada lector se convierta en su propio terapeuta, dándonos la capacidad de descubrir y liberar esos dolores escondidos. El propósito más profundo es el empoderamiento. Mark Wallin nos quiere empoderar para que reclamemos nuestras historias, para que entendamos que, si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar cómo éste nos afecta en el presente y en el futuro. Quiere que cada uno de nosotros viva una vida más auténtica, libre de las cadenas invisibles de traumas pasados. En resumen, este dolor no es mío, es una invitación a un viaje de autodescubrimiento y sanación, una ruta hacia un futuro donde no estemos limitados por las heridas de generaciones anteriores, sino fortalecidos por la sabiduría y el entendimiento que nos brindan. Primera parte. La naturaleza de los traumas heredados. Capítulo 1. Definición y concepto de trauma heredado. El trauma heredado es una idea profundamente reveladora que Wallin presenta como central en su obra. Aunque muchas personas creen que su personalidad, sus miedos y sus comportamientos están determinados en gran parte por sus propias vivencias, Wallin argumenta que también podemos estar influenciados por experiencias traumáticas que ocurrieron en generaciones pasadas de nuestra familia, incluso si no hemos oído hablar de ellas. Comenzando con una definición, el trauma heredado se refiere a los traumas de nuestros antepasados que no fueron completamente enfrentados, procesados o liberados, y que como resultado se transmiten a las generaciones siguientes. Esto puede manifestarse en fobias inexplicables, patrones de comportamiento repetitivos, reacciones emocionales intensas a ciertos estímulos o incluso condiciones físicas que parecen no tener causa aparente. Wallin respalda esta idea con investigaciones científicas recientes en el campo de la epigenética, que ha revelado cómo los traumas pueden alterar la expresión de nuestros genes, y estos cambios pueden pasar a las siguientes generaciones. Esto sugiere que no solo heredamos rasgos físicos y características de personalidad, sino también el impacto emocional y psicológico de las experiencias de nuestros antepasados. El autor también destaca historias y casos reales de su práctica terapéutica. Estas historias muestran cómo problemas actuales, que en un primer vistazo parecían desconectados de eventos pasados, finalmente encontraron su raíz en traumas de generaciones anteriores. Estas narraciones actúan como poderosos testimonios del impacto que el trauma heredado puede tener en la vida de una persona. Sin embargo, el propósito de este capítulo no es solo informar, sino también brindar esperanza. Wallin enfatiza que, aunque estos traumas heredados pueden influir en nosotros, no están destinados a determinar nuestras vidas. Con conciencia, trabajo y las herramientas adecuadas, podemos identificarlos, comprender su origen y, finalmente, liberarnos de su influencia. En conclusión, el capítulo 1 nos invita a expandir nuestra comprensión de nosotros mismos, considerando no solo nuestras propias experiencias, sino también las historias ocultas de nuestros antepasados. Es un llamado a la introspección y la curación, reconociendo que en nuestras venas fluye más que sangre. Fluyen historias, emociones y sí, a veces traumas. Pero, como Wallin nos asegura, también fluye la capacidad de sanar y trascender. Capítulo 2. Evidencia científica. ¿Cómo se transmite el trauma a nivel genético y psicológico? Este capítulo constituye una reveladora inmersión en los mecanismos subyacentes detrás del trauma heredado, un fenómeno que trasciende la mera narrativa y encuentra respaldo en la ciencia moderna. 1. Epigenética y el legado del trauma. Wallin introduce el término epigenética como el estudio de las modificaciones en la expresión de genes que no involucran cambios en la secuencia del ADN. Un ejemplo clave es la metilación del ADN, un proceso que puede ser influenciado por traumas o experiencias intensas. Estas etiquetas epigenéticas pueden pasar de una generación a otra, permitiendo que las secuelas de un trauma vivido por un antepasado se manifiesten en generaciones futuras. Un dato impresionante es que investigaciones en víctimas de hambrunas o eventos traumáticos han mostrado alteraciones epigenéticas que persisten en sus descendientes. 2.
el impacto psicológico del trauma heredado. Más allá de la genética, el trauma puede legarse a través de comportamientos, actitudes y dinámicas familiares. Un antepasado que vivió una experiencia traumática puede desarrollar comportamientos protectores o miedos que, a su vez, son transmitidos a sus hijos y nietos. Estos patrones pueden manifestarse como fobias inexplicables, reacciones desmesuradas a ciertos estímulos o incluso enfermedades físicas. 3. Memoria celular. Una teoría emergente. La idea de que nuestras células pueden recordar experiencias traumáticas es aún objeto de debate en la comunidad científica. Sin embargo, Wallin comparte evidencias y testimonios que apuntan a la posibilidad de que traumas anteriores puedan influir en la salud y comportamiento de un individuo a un nivel celular, incluso si no tiene recuerdo consciente del evento traumático original. Este capítulo desafía las nociones tradicionales de herencia, sugiriendo que no solo heredamos características físicas, sino también las cargas emocionales y traumáticas de nuestros antepasados. Wallin no solo presenta estos conceptos, sino que los respalda con sólidos estudios y evidencia empírica. Para concluir, este capítulo nos enfrenta con una inquietante realidad. Los traumas del pasado pueden influir en nuestro presente y futuro. Sin embargo, el conocimiento es poder. Al entender la naturaleza del trauma heredado, nos equipamos con las herramientas necesarias para enfrentarlo y eventualmente superarlo. Segunda parte. Historias y ejemplos. Capítulo 3. Casos reales presentados por Wallin que ilustran traumas transmitidos a lo largo de generaciones. En este capítulo, Mark Wallin utiliza ejemplos concretos de su práctica clínica para ilustrar la sorprendente y a veces devastadora influencia del trauma heredado. 1. El caso de Elena. Desde muy joven, Elena siempre ha sentido un pavor inexplicable hacia el agua. Mientras otros niños jugaban alegremente en la piscina o en la playa, Elena sentía una ansiedad abrumadora, un miedo irracional que la paralizaba. A medida que crecía, este temor se convirtió en una limitación en su vida. Evitaba eventos sociales cerca del agua, rechazaba invitaciones a viajes en barco, y la simple idea de cruzar un puente le causaba gran inquietud. A pesar de que nunca había vivido un incidente traumático relacionado con el agua, su miedo era tan real y palpable como si hubiera experimentado una tragedia personal. Al buscar ayuda profesional, Elena se encontró en el consultorio de Mark Wallin. Durante las sesiones, intentaron rastrear alguna experiencia en su vida que pudiera haber desencadenado este temor, pero todo parecía un misterio. No fue sino hasta que comenzaron a explorar la historia familiar de Elena que una pieza del rompecabezas empezó a encajar. Su abuelo, del que poco se hablaba, había muerto ahogado en su juventud. Esta tragedia familiar, a pesar de su magnitud, había sido silenciada y reprimida, convirtiéndose en un tabú dentro de la familia. Aunque Elena nunca había conocido este detalle, de alguna manera el trauma de la pérdida de su abuelo se había infiltrado en su psique, manifestándose como un profundo miedo al agua. El trabajo con Wallin no solo reveló el origen del temor de Elena, sino que también subrayó el impacto que los traumas no resueltos pueden tener en las generaciones futuras. Para Elena, comprender el origen de su miedo fue el primer paso hacia la sanación. El reconocimiento de la historia de su abuelo y la confrontación del silencio familiar alrededor de su muerte permitió a Elena empezar un proceso de reconciliación no solo con el agua, sino también con su propia historia familiar. 2. El legado de David. David, un hombre ya en su cuarentena, siempre había sido prisionero de intensos ataques de ansiedad que irrumpían sin previo aviso. A pesar de llevar una vida aparentemente tranquila y sin sobresaltos, desde niño ha lidiado con esta sensación paralizante de pánico. Durante años, él y sus seres queridos intentaron comprender el origen de esta angustia, recurriendo a múltiples especialistas y tratamientos sin hallar una razón evidente. La decisión de acudir al consultorio de Mark Wallin marcó un punto de inflexión en su vida. A través de profundas sesiones terapéuticas, comenzaron a desentrañar la madeja de emociones y recuerdos. Fue en este proceso que se reveló un episodio oscuro en la historia de la familia de David. Su padre había sido un veterano de guerra. El regreso del padre de David después del conflicto fue un periodo difícil para la familia.
Las huellas de la guerra eran evidentes en su comportamiento: noches de insomnio, pesadillas, periodos de retraimiento y una profunda ansiedad que lo perseguía. Aunque estos síntomas eran evidentes, la familia optó por un silencio comprensivo, intentando proteger a los más jóvenes de las cicatrices emocionales de su patriarca. David, creciendo en ese ambiente de tensiones no expresadas, de alguna manera absorbió la angustia de su padre. Aunque nunca había pisado un campo de batalla ni había vivido directamente las atrocidades de la guerra, el trauma emocional de su padre se había transmitido a él, de forma insidiosa e inconsciente. 3. Mariana y el misterioso dolor. Desde hacía varios meses, Mariana sufría un dolor en el brazo que la atormentaba y afectaba cada aspecto de su vida diaria. Había consultado a múltiples especialistas, se había sometido a exámenes médicos exhaustivos y había intentado diversos tratamientos. Sin embargo, el dolor persistía y ningún profesional podía determinar su causa. Desesperada y con su calidad de vida disminuida, Mariana decide acudir a la consulta de Mark Wolin. Mariana, con esperanza y escepticismo simultáneos, relata su situación a Wolin, quien en lugar de enfocarse únicamente en su síntoma físico, se adentra en la historia familiar de Mariana. A medida que la conversación avanza, emerge un hecho que, aunque conocido por Mariana, nunca consideró relevante para su situación. Su abuelo había sufrido un grave accidente en su juventud que resultó en la amputación de uno de sus brazos. El abuelo de Mariana, a pesar de la adversidad y el dolor, continuó su vida con determinación y nunca permitió que el accidente definiera su existencia. La familia, con admiración y respeto, decidió nunca hablar del dolor y el sufrimiento que el abuelo habría experimentado, creando un aura de silencio alrededor del trauma. Wolin propone una hipótesis sorprendente: el dolor inexplorado y no expresado del abuelo de Mariana. Ese trauma que había sido silenciado por décadas, se manifestaba en Mariana como un dolor inexplicable en su brazo. Era como si el cuerpo de Mariana rescatara y expresara un sufrimiento que había quedado sepultado en el pasado familiar. Bajo la guía de Wolin, Mariana comenzó un proceso terapéutico que la llevó no solo a confrontar y comprender el dolor de su abuelo, sino también a liberar ese legado doloroso que, de manera misteriosa, había asumido. Esta experiencia no solo alivió su sufrimiento físico, sino que también la conectó de una manera profunda y transformadora con la historia y resiliencia de su familia. Wolin utiliza estos casos, entre otros, para destacar cómo los traumas no resueltos pueden persistir y manifestarse en generaciones futuras, a menudo de formas misteriosas e inesperadas. Estos ejemplos subrayan la importancia de reconocer, entender y tratar el trauma heredado, no solo para el bienestar individual, sino también para el de las futuras generaciones. Este capítulo, repleto de historias conmovedoras, nos enseña que a menudo las respuestas a nuestros problemas más profundos y misteriosos pueden encontrarse al explorar las historias ocultas de nuestros ancestros. Capítulo 4. La relación entre recuerdos, emociones y traumas pasados. Este capítulo adentra al lector en un viaje introspectivo hacia la conexión entre recuerdos, emociones y traumas heredados. Aunque a simple vista pueden parecer elementos separados, en realidad están intrincadamente interconectados y pueden afectar nuestra psicología y comportamiento de maneras insospechadas. 1. Recuerdos y la mente humana. Nuestra psique es asombrosa y vasta, actuando como una bodega compleja donde se almacenan multitud de recuerdos. Desde los más insignificantes detalles diarios hasta los episodios más profundos y traumáticos, todo se archiva en nuestro cerebro. No siempre somos plenamente conscientes de estos recuerdos, sobre todo si son dolorosos o perturbadores. Es común que las personas repriman o modifiquen ciertos recuerdos para protegerse del dolor. Sin embargo, aunque no sean evidentes en nuestra conciencia diaria, permanecen latentes. Estos recuerdos, especialmente los traumáticos, pueden influir en nuestras decisiones, reacciones y sentimientos de maneras que muchas veces desconocemos. 2. Emociones. El lenguaje del alma. Las emociones actúan como la brújula interna del ser humano, guiándonos en respuesta a situaciones y estímulos. No obstante, la fuente de nuestras emociones no siempre está vinculada al momento presente. En ocasiones, sentimientos intensos y aparentemente injustificados
pueden tener sus raíces en traumas o recuerdos del pasado que hemos olvidado o reprimido. Estas emociones, que llamamos desplazadas, se activan cuando enfrentamos situaciones que de alguna manera resuenan con ese trauma pasado, aunque no tengamos un recuerdo consciente de ello. 3. Traumas heredados, el peso del pasado. Aquí se profundiza en la teoría de que el trauma no se limita a la experiencia directa del individuo. Los traumas de nuestros ancestros, ya sea por conflictos, pérdidas o tragedias, pueden ser transmitidos y dejar huellas en generaciones posteriores. Es una especie de memoria genética que llevamos con nosotros. Estos traumas heredados no son siempre evidentes. Pueden manifestarse como miedos irracionales, patrones de comportamiento o incluso afecciones físicas. Lamentablemente, al estar tan profundamente arraigados y mezclados con nuestros propios traumas y recuerdos, suelen ser difíciles de identificar y confrontar. 4. Interconexión de los tres elementos. Wolin nos invita a entender la estrecha relación que existe entre recuerdos, emociones y traumas heredados. No podemos comprender a cabalidad por qué sentimos o actuamos de cierta manera si no tomamos en cuenta esta tríada. La sanación y el entendimiento verdadero solo ocurren cuando aceptamos y exploramos la interacción de estos elementos. Por ejemplo, una respuesta emocional intensa a una situación específica podría no relacionarse con ese momento en sí, sino ser una resonancia de un trauma anterior, ya sea vivido por nosotros o heredado de generaciones pasadas. En resumen, este capítulo destaca la importancia de explorar nuestra historia familiar y personal para descifrar las conexiones ocultas entre nuestros recuerdos, emociones y traumas. A través de esta exploración, no solo podemos encontrar respuestas a comportamientos y emociones inexplicables, sino también comenzar un proceso de sanación profunda, liberándonos del peso de traumas pasados. Tercera parte. Identificación de traumas. Capítulo 5. Herramientas y cuestionarios para identificar traumas heredados en nuestra propia historia. Mark Wolin, en este capítulo, se dedica a proporcionar a los lectores herramientas prácticas para adentrarse en el complejo mundo de los traumas heredados. Reconociendo que la identificación es el primer paso hacia la sanación, el autor presenta una serie de cuestionarios y ejercicios reflexivos que permiten a los individuos explorar su historia familiar y personal de una manera más profunda. 1. Cuestionarios introspectivos. El propósito principal de estos cuestionarios es adentrarse en los recovecos más profundos de nuestro ser. Mediante preguntas meticulosamente diseñadas, buscan desentrañar aquellos patrones de comportamiento y emociones que podrían esconder traumas ancestrales. No solo indagan en miedos y comportamientos evidentes, sino en sutilezas que quizás nunca hemos cuestionado. Por ejemplo, al preguntar, ¿existen patrones de enfermedad o comportamientos repetitivos en tu familia que no tienen una explicación clara? Se invita a una reflexión que va más allá de lo superficial. De igual manera, al cuestionar, ¿hay algún miedo o fobia que no puedas explicar? Se busca identificar traumas que quizá no hemos vivido directamente, pero que de alguna manera han dejado una marca en nuestro inconsciente. 2. Árbol genealógico. Más que un simple ejercicio de genealogía, lo que propone Wolin es una reconstrucción de nuestra historia emocional y traumática. A través de este árbol, no solo se plasman fechas y nombres, sino también las historias, los momentos definitorios que modelaron las vidas de nuestros ancestros. Se invita a añadir episodios, tanto buenos como malos, que pueden haber influenciado generaciones subsiguientes. Este ejercicio se transforma en un mapa visual que conecta eventos pasados con posibles traumas presentes. 3. Meditaciones guiadas. El poder de la meditación radica en su capacidad para acceder a niveles profundos de nuestra conciencia. Bajo la guía de Wolin, estas meditaciones están diseñadas para llevarnos a un viaje introspectivo, donde la relajación permite que afloren recuerdos y emociones ocultos. Es una oportunidad para enfrentar y reconocer esos traumas heredados que, a pesar de estar escondidos, influyen en nuestra vida diaria. 4. Diálogo abierto. La comunicación es esencial para entender nuestra historia. Al entablar conversaciones honestas y abiertas con nuestros seres queridos, especialmente con aquellos de generaciones anteriores, podemos descubrir historias familiares que han sido silenciadas,
ya sea por dolor o por olvido. Wallin destaca la necesidad de abordar estas charlas con una actitud de escucha activa, dejando de lado juicios y permitiendo que fluyan las historias con empatía y comprensión. 5. Análisis de sueños. Nuestra mente tiene formas misteriosas de procesar información, y una de esas formas es a través de los sueños. Al analizar sueños recurrentes o temas específicos que aparecen en ellos, podemos descifrar mensajes o memorias ocultas relacionadas con traumas ancestrales. No es solo una interpretación libre de los sueños, sino un intento de conectar simbologías y patrones oníricos con experiencias y traumas pasados. Estas herramientas, cuando se utilizan de forma combinada, ofrecen una panorámica detallada y profunda de nuestra historia emocional y traumática, permitiendo no solo entenderla, sino también sanarla. En resumen, este capítulo se centra en proporcionar a los lectores las herramientas necesarias para emprender el viaje de descubrimiento y confrontación de traumas heredados. Wallin enfatiza que, aunque este proceso puede ser doloroso y desafiante, es un paso esencial para la sanación y el entendimiento profundo de uno mismo y de nuestra historia familiar. Capítulo 6. Las señales y síntomas a tener en cuenta. En este capítulo, Mark Wallin se sumerge en el complejo mundo de las manifestaciones físicas y psicológicas que pueden ser indicativos de traumas heredados. Estas señales y síntomas son como alarmas silenciosas que nuestra mente y cuerpo emiten, a menudo de manera inconsciente, revelando la presencia de cicatrices emocionales no sanadas. 1. Respuestas físicas. Dolores crónicos. Dolores que no tienen una causa médica aparente o que persisten a pesar de tratamientos, pueden ser manifestaciones de traumas heredados. Afecciones de la piel. Erupciones, acné o eczemas que se exacerban sin razón aparente pueden estar relacionados con tensiones emocionales arraigadas. Problemas digestivos. El estómago y los intestinos, a menudo llamados el segundo cerebro, son altamente sensibles a las emociones. Problemas como el síndrome del intestino irritable pueden estar vinculados a traumas pasados. 2. Respuestas emocionales. Fobias inexplicables. Miedos intensos y específicos que no tienen un origen claro en la historia personal del individuo pueden ser indicativos de traumas heredados. Ansiedad crónica. Una sensación persistente de ansiedad, especialmente si se manifiesta sin un motivo evidente, puede estar ligada a traumas antiguos. Depresión. La tristeza profunda y persistente, especialmente si no está relacionada con eventos recientes, puede ser una manifestación de traumas heredados. 3. Patrones de comportamiento. Relaciones tóxicas. La repetición de patrones destructivos en relaciones puede indicar traumas pasados que afectan la capacidad del individuo para establecer vínculos saludables. Autosabotaje. Actitudes y comportamientos que impiden el progreso personal y la felicidad pueden estar arraigados en traumas anteriores. Adicciones. Ya sea a sustancias, comida, trabajo o cualquier otra cosa, las adicciones pueden ser una forma de lidiar o escapar de emociones dolorosas relacionadas con traumas heredados. 4. Sueños recurrentes. Sueños que se repiten o que presentan temáticas similares pueden ser el medio por el cual el subconsciente intenta procesar o comunicar traumas pasados. 5. Reacciones desmedidas. Reaccionar de manera exagerada a situaciones que no parecen justificar tal respuesta emocional puede ser un indicativo de que hay emociones más profundas y traumáticas en juego. Wallin enfatiza que, si bien estas señales y síntomas pueden ser indicativos de traumas heredados, es crucial abordarlos con un profesional de salud mental para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. La autoevaluación es el primer paso, pero la sanación real proviene de la comprensión profunda y el trabajo terapéutico. Cuarta parte. El proceso de curación. Capítulo 7. Técnicas propuestas por Wallin para trabajar y sanar traumas. En este esencial capítulo, Mark Wallin se adentra en un conjunto de técnicas terapéuticas y estrategias diseñadas para identificar, confrontar y, finalmente, sanar los traumas heredados que pueden estar influyendo en nuestras vidas. 1. Terapia de constelaciones familiares. Una de las técnicas más destacadas en el trabajo de Wallin. Esta técnica permite visualizar y comprender las dinámicas y traumas familiares
a través de la representación de los miembros familiares y sus relaciones. Al hacer esto se revelan patrones ocultos y se puede trabajar para reequilibrar el sistema familiar. 2. Diálogo y revisión narrativa. Recontar nuestra historia o la historia de nuestra familia puede ser una herramienta poderosa. Al observar y reescribir la narrativa, podemos cambiar nuestra perspectiva y relación con traumas pasados. 3. Mindfulness y atención plena. Estar presente y consciente puede ayudarnos a identificar y confrontar las emociones y respuestas físicas que se originan en traumas heredados. A través de la meditación y la atención plena, podemos aprender a reconocer y liberar estos patrones arraigados. 4. Sanación a través del cuerpo. Wallin enfatiza que el trauma no solo se aloja en la mente, sino también en el cuerpo. Técnicas como el yoga, la danza terapéutica o la terapia somática pueden ser esenciales para liberar traumas almacenados físicamente. 5. Escritura terapéutica. La escritura puede ser una herramienta curativa. Escribir sobre nuestras experiencias, emociones y recuerdos puede ayudarnos a procesar y comprender mejor los traumas y sus efectos en nuestras vidas. 6. Trabajo con sueños. Dado que los sueños pueden ser ventanas a nuestro inconsciente, trabajar con ellos puede revelar traumas y memorias heredadas. Wallin propone técnicas para registrar, analizar y trabajar con los sueños para sanar. 7. Visualización y reencuadre. Mediante técnicas de visualización, es posible confrontar y reencuadrar traumas pasados, dándonos la oportunidad de revisitar y modificar nuestra relación con eventos traumáticos. Wallin concluye el capítulo recordando la importancia de buscar el apoyo de profesionales al embarcarse en el viaje de sanar traumas, ya que puede ser un proceso intenso y a veces desafiante. Sin embargo, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, la sanación es no solo posible, sino alcanzable. Capítulo 8. La importancia de reconocer, aceptar y procesar el trauma. Este capítulo enfatiza la necesidad vital de entender que el primer paso hacia la sanación es el reconocimiento del trauma, su aceptación y su adecuado procesamiento. Reconocer el trauma significa identificar su presencia en nuestras vidas. Wallin subraya que muchos traumas, especialmente aquellos que son heredados, pueden estar ocultos bajo la superficie de nuestra conciencia diaria. A menudo, estas heridas sin tratar se manifiestan en síntomas como la ansiedad, la depresión o incluso condiciones físicas. Identificar estas señales es esencial. Aceptar no significa resignarse o justificar el trauma, sino comprender que forma parte de nuestra historia. Al aceptarlo, podemos dejar de luchar contra él y empezar a trabajar con él. Aceptar también significa dejar de culparnos o culpar a otros y reconocer que el trauma es una experiencia humana común, aunque su intensidad y origen varíen. Procesar el trauma es el paso más desafiante, pero también el más crucial. Procesar el trauma implica enfrentarlo, sentirlo y, eventualmente, liberarlo. Wallin introduce técnicas y herramientas para procesar traumas heredados, desde terapias tradicionales hasta enfoques más holísticos y corporales. Si bien el trauma puede ser devastador, también puede ser una puerta hacia un profundo autoconocimiento y crecimiento personal. Al trabajar con nuestro trauma, podemos ganar empatía, fortaleza y una nueva perspectiva sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Wallin destaca las consecuencias de no enfrentar el trauma. No solo puede afectar nuestra salud mental y física, sino también nuestras relaciones y la manera en que interactuamos con el mundo. Además, hay un riesgo real de transmitir este trauma no procesado a las siguientes generaciones. Por último, Wallin discute cómo la comunidad y el apoyo mutuo pueden ser esenciales en el proceso de reconocimiento, aceptación y procesamiento del trauma, ya sea a través de grupos de apoyo, terapia comunitaria o rituales de sanación colectiva. Estar rodeado de otros que entienden y comparten el viaje puede ser profundamente curativo. En resumen, este capítulo nos enseña que el trauma, aunque doloroso, es una parte de la experiencia humana. Reconocerlo, aceptarlo y procesarlo adecuadamente es esencial para nuestra salud, bienestar y crecimiento personal. Quinta parte. El rol del diálogo y la comunicación. Capítulo 9.
Cómo hablar sobre traumas en el contexto familiar. El 9º capítulo del libro aborda uno de los aspectos más delicados del proceso de sanación: enfrentar y discutir traumas en el núcleo donde a menudo se originan o perpetúan, la familia. 1. La familia como origen y refugio. Mark Walling comienza el capítulo reconociendo la doble naturaleza de la familia. Si bien es cierto que para muchos representa amor, seguridad y pertenencia, también puede ser el epicentro de traumas y dolores generacionales. Walling resalta que, a pesar de sus complejidades, es precisamente en el núcleo familiar donde puede surgir la sanación más profunda, siendo un espacio inigualable de reconciliación y comprensión. 2. Preparándote para la conversación. Abordar el trauma familiar requiere no solo valor, sino también preparación. Walling subraya la necesidad de autoconciencia, comprender nuestras propias emociones, motivaciones y posibles desencadenantes. Este autoconocimiento permite entrar en estas conversaciones no como víctimas o acusadores, sino como participantes activos en el proceso de sanación. 3. Escoger el momento y lugar adecuados. No se trata solo de tener la conversación, sino de tenerla en el momento y lugar correctos. Walling ofrece pautas detalladas sobre cómo identificar cuándo una situación es propicia para tratar temas delicados. Sugiere evitar momentos de estrés o conflictos externos y optar por un entorno que sea seguro y libre de distracciones, donde todos los participantes puedan sentirse cómodos y escuchados. 4. Comunicación abierta y asertiva. Más allá de las palabras que decimos, es cómo las decimos lo que importa. Walling introduce técnicas de comunicación que enfatizan la importancia de ser claro, honesto y, sobre todo, respetuoso. Habla de la importancia de utilizar "yo siento" en lugar de "tú haces", y cómo estas pequeñas alteraciones lingüísticas pueden cambiar el tono y resultado de la conversación. 5. Las resistencias al diálogo. No todos estarán listos para enfrentar los traumas del pasado y es natural encontrar resistencia. Aquí se ofrecen estrategias para navegar estas resistencias, desde entender la negación como un mecanismo de defensa, hasta proporcionar el espacio y tiempo necesarios para que cada miembro procese la información a su manera. 6. Reconociendo y respetando límites. La empatía es clave en este proceso. Walling enfatiza la necesidad de ser sensible a las señales emocionales de los demás. Es esencial entender que cada persona tiene un ritmo diferente y que en algunos casos es posible que ciertos temas o recuerdos necesiten más tiempo para ser abordados o incluso permanezcan privados. 7. El rol de un mediador o terapeuta. Algunas heridas o conflictos pueden ser demasiado profundos para manejarlos sin ayuda externa. Un mediador o terapeuta profesional puede ofrecer un punto de vista imparcial, herramientas específicas y estrategias que favorezcan un diálogo productivo y, sobre todo, un ambiente seguro para todos los participantes. 8. Camino hacia una familia sanada. Cerrando el capítulo, Walling transmite un mensaje inspirador, recordando a los lectores que enfrentar los traumas heredados no es simplemente revivir el dolor, sino una oportunidad invaluable para romper con ciclos dañinos, reconstruir relaciones y forjar un legado familiar más saludable y unido para las generaciones futuras. Capítulo 10. Herramientas para facilitar conversaciones difíciles y promover la comprensión. 1. Escucha activa. Más allá de simplemente oír palabras, la escucha activa implica una total inmersión en la conversación. Es un compromiso profundo con la comprensión del otro. Esto significa no solo atender al contenido verbal, sino también a las emociones subyacentes, las pausas, el lenguaje corporal y el tono de voz. Esta técnica es vital porque demuestra genuino interés, construyendo un puente de confianza y apertura. La escucha activa también puede ayudar a descubrir verdades ocultas o sentimientos no expresados. 2. Técnicas de repetición y paráfrasis. Estas técnicas van más allá de solo repetir lo que se ha dicho. Se trata de procesar activamente la información y presentarla de nuevo para confirmar la comprensión. Al hacerlo, se valida la perspectiva del hablante, se fortalece la conexión entre las partes y se ofrece una oportunidad para corregir o aclarar cualquier malentendido. Este reflejo verbal muestra respeto y cuidado hacia el emisor. 3. El poder de las preguntas abiertas.
En lugar de buscar respuestas simples, las preguntas abiertas invitan a explorar y detallar sentimientos, pensamientos y opiniones. Wallin sugiere que al hacer preguntas abiertas, se crea un espacio para que la persona reflexione y comparta desde un lugar más profundo. Estas preguntas pueden abrir puertas a historias, emociones y recuerdos que quizás no hubieran emergido de otra manera. 4. La técnica del yo siento. Este método de comunicación centrado en las emociones busca evitar la confrontación directa. Al centrarse en expresar sentimientos propios en lugar de acusar, se fomenta un ambiente de empatía y comprensión mutua. Wallin resalta cómo esta técnica puede transformar conversaciones cargadas de tensión en diálogos constructivos y abiertos. 5. Pausas reflexivas. Tomarse un momento para pensar antes de hablar puede ser revolucionario. Estas pausas permiten procesar la información, calibrar nuestras emociones y formular respuestas más consideradas. En conversaciones tensas, una pausa puede ser el amortiguador necesario para evitar reacciones impulsivas y potencialmente dañinas. 6. Herramientas de autocontrol emocional. Gestionar nuestras emociones es fundamental para cualquier conversación productiva. Wallin introduce varias técnicas, desde ejercicios de respiración profunda hasta prácticas de mindfulness, que ayudan a las personas a anclarse en el presente y evitar ser arrastradas por oleadas emocionales. Mantener una mente clara y centrada puede ser la clave para navegar discusiones complejas y cargadas. 7. Establecimiento de acuerdos previos. Al igual que un contrato verbal, establecer ciertas pautas antes de una conversación puede crear un ambiente seguro y constructivo. Wallin propone acuerdos como respetar turnos para hablar, evitar levantar la voz, o establecer señales para cuando alguien necesite un receso. Estos acuerdos actúan como un marco que guía el diálogo. 8. Buscar ayuda externa. Reconociendo que no todas las conversaciones pueden ser manejadas solo entre las partes involucradas, Wallin sugiere buscar la intervención de un mediador o terapeuta en ciertos casos. Estos profesionales, con su experiencia y formación, pueden ofrecer un entorno neutral donde se aborden temas delicados, garantizando que ambos lados se sientan escuchados y comprendidos. Con este capítulo, Wallin ofrece a los lectores un conjunto de herramientas y técnicas para mejorar sus habilidades de comunicación, especialmente en el contexto de tratar traumas y heridas emocionales dentro del ámbito familiar. Reconoce que enfrentar el pasado puede ser doloroso, pero con las herramientas adecuadas y una actitud abierta y empática, es posible forjar un camino hacia la sanación y la comprensión mutua. La travesía que nos ofrece el libro de Mark Wallin nos enseña que somos el resultado de innumerables historias entrelazadas, tanto nuestras como de aquellos que vinieron antes que nosotros. Al reconocer y enfrentar los traumas heredados, no solo liberamos a nuestras propias almas, sino también a las generaciones futuras. Es un llamado a comprender, sanar y crecer, reconociendo que cada uno de nosotros es una suma de muchas voces y experiencias. Si quieres profundizar en el maravilloso mundo del cambio conductual a través de la psique, te sugerimos escuchar el episodio que hicimos sobre el libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Queridos oyentes de Libros Maestros, ha sido un verdadero placer acompañarlos en este episodio. Si sienten que esta obra resuena con ustedes o creen que podría ayudar a alguien más, les recomiendo encarecidamente que lean el libro en su totalidad. En la descripción del video, encontrarán un enlace directo para comprarlo y sumergirse aún más en sus profundas enseñanzas. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse de más análisis y reflexiones sobre otros libros maestros que pueden transformar vidas. Denle like si les ha gustado y compartan con quienes crean que pueda interesar. Hasta el próximo episodio, y sigan alimentando esa insaciable sed de conocimiento.